¿Qué harías tú si un día, sin previo aviso, te sacan a la fuerza de tu casa, cercan tu vecindario y te apuntan con un arma si intentas volver? ¡Señor, qué pasa! Ahora, cambia tu vecindario por la selva y el arma por tanques de guerra, helicópteros, ráfagas de disparos y explosiones. Así amaneció la comunidad de Nankins, provincia de Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, cuando el gobierno decretó el estado de excepción el 14 de diciembre de 2016. Según el artículo 164 de la Constitución, la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Pero, ¿qué pasa si es el mismo Estado el promotor del conflicto? Recapitulemos. El 11 de agosto de 2016, la fuerza pública desaloja a Nankins, a sus habitantes campesinos y de la nacionalidad Shuar. Allí se construye el campamento de la minera Exsa, propiedad de las empresas chinas Tongling y CRCC. Este territorio ancestral Shuar ha sido concesionado a estas empresas para el proyecto megaminero Pananza San Carlos. 3 meses más tarde, el 21 de noviembre, un grupo de indígenas Shuar regresa a tomar posesión de lo que les pertenece, pero son desalojados por la fuerza al día siguiente. Inician ataques desde el aire y tierra para amedrentarlos. Organizaciones como la CONAIE y la COFENIAE piden diálogo con el gobierno, pero les es negado. Los enfrentamientos resultan en la muerte del cabo Luis Mejía el 14 de diciembre. Es cuando el gobierno decreta el estado de excepción que desplaza a varias comunidades. La zona es militarizada, violando sus derechos constitucionales. El mandato constitucional minero de 2008 dice que una concesión se puede revocar si no se ha realizado una consulta previa a las poblaciones. No se lo hizo. También si las concesiones afectan a fuentes de agua. Hay 414 fuentes de agua identificadas en la zona. El gobierno insiste en la legalidad de las concesiones, pero muchas de estas tierras, originalmente territorio Shuar, fueron declaradas baldías y entregadas a colonos campesinos empobrecidos en los años 60 por el IERAC, tras la primera reforma agraria. Esta es la primera invasión de territorio Shuar. La segunda invasión inicia en 1993, cuando el Estado entrega varias concesiones mineras en Morona Santiago, que pasan de una transnacional a otra. Empieza una nueva lucha del pueblo Shuar por la defensa de su territorio. En 2006 logran expulsar a las empresas Lowell y Corriente Resources de la concesión Pananza San Carlos. Varios defensores de sus derechos y de la naturaleza son criminalizados y demandados por las empresas mineras, pero el gobierno les otorga la amnistía en 2008 durante el proceso constituyente. Un año después, Pananza San Carlos es vendida a la empresa de capitales chinos Tongling y CRCC. La invasión es inminente. Este es apenas uno de los 6 grandes proyectos mineros de un total de 26. Las zonas concesionadas suman el 3.24% del territorio nacional continental y llegarán al 11% si se aprueban el resto de concesiones en trámite. ¿Pero de dónde surge este festín minero? En los 90s inicia una fiebre de concesiones por la aplicación del Consenso de Washington, una lista de reformas neoliberales impuestas por entidades como el Banco Mundial a países en desarrollo como el Ecuador.
Esto permitió a capitales transnacionales el acceso a territorios y recursos como el oro, el cobre y otros metales. En Ecuador, desde 1991, se elaboran una serie de marcos legales que desembocan en la nueva ley minera de 2009 y la reforma a la ley en 2013, que facilitan la entrega de millones de hectáreas de territorios a empresas mineras. Uno de estos territorios es la Cordillera del Cóndor, en donde están los proyectos Pananza-San Carlos y Mirador, hasta ahora el más avanzado y que causa un grave impacto ecológico en la zona. La piscina de relave de Mirador equivaldrá a 3 lagos de San Pablo. La escombrera será 5 veces el Panecillo. Generaría 6 veces más desechos por día que Quito y contaminaría por día la cantidad de agua equivalente al consumo de Ibarra. De Pananza San Carlos se conocen menos detalles, pero se sabe que será más grande que Mirador. La piscina de relave estará en Nanquins y será 5 veces el lago de San Pablo. Siendo una zona de gran biodiversidad y especies endémicas por la que atraviesan varios ríos, un derrame sería catastrófico, tanto para el entorno natural como para las comunidades cercanas. Desde 2009 han muerto 3 indígenas shuar defendiendo sus derechos, el agua, la vida y su territorio. Bosco Huizum, Freddy Taish, José Tendetza. Sus asesinatos han quedado en la impunidad. ¿Cuántos más deben morir?